Con la caída de López, los aliados instalaron un triunvirato de gobierno el cual en los hechos estuvo sometido al vizconde de Río Branco de Brasil. El imperio se adelantó a los argentinos y en 1872 cerraba un tratado el cual le concedía 30% del territorio de Paraguay. Hasta 1876, tropas imperiales ocuparon Asunción. Argentina tuvo que contentarse con adquirir parte de Formosa y Misiones. También se instalaron las primeras dos logias masónicas, una a manos brasileñas y otra argentina fundada por el señor Roque Pérez, el cual era grado 33. Como era de esperar, se endeudó al país de forma poco transparente, desapareciendo todos los registros de Hacienda hasta 1875. El saqueo y pillaje era descarado y en 1885 la deuda se renegocia, quedando en 3.100 millones de libras esterlinas. A partir de 1871, todos los terrenos del Paraguay que no estaban ocupados y que antes pertenecían al Estado fueron rematados a extranjeros adinerados. De esta forma, se vendieron campos, bosques y poblados con la gente adentro. Los campesinos fueron despojados de su tierra, teniendo que pagar alquileres cada vez más altos a los grandes terratenientes. La venta de millones de hectáreas fue profundizada con la presidencia del general Caballero, quien había sobrevivido a la guerra. La idea era vender el único activo que le quedaba al país para pagar la deuda y salir adelante. Pero claramente eso no sucedió. Un ejemplo famoso es el de Carlos Casado, un hombre que llegó a comprar 7.5 millones de hectáreas, incluyendo dentro a tribus aborígenes, los cuales fueron tratados como esclavos y explotados en la industria maderera. Casado llegaría a convertirse en el mayor latifundista de Paraguay y Argentina, siendo propietario de 80.000 kilómetros cuadrados. Ya hacia 1917, apenas 16 empresas extranjeras eran dueñas del 22% del país. Los nombres de las mismas los pueden ver en este cuadro. En el último censo agropecuario de 1991, el 1% de los propietarios concentraban el 77% de las tierras. Hoy en día Paraguay es el país con mayor concentración de la tierra en el mundo, habiendo 300.000 familias que no tienen propiedad. Una verdadera tragedia, si se tiene en cuenta que hacia 1860 cada campesino tenía su terreno para vivir. A esto se sumó la tragedia de la educación. Antes de la guerra había 435 escuelas y la enseñanza primaria era gratuita y obligatoria. Tampoco existía el analfabetismo. La mayoría de las escuelas fueron destruidas por la guerra. Un testigo de esto es el teniente Manuel Frutos, quien en 1914 confesaba: «Fuimos muy ricos, señor, nadábamos en la abundancia, éramos felices. Mi pueblo natal, Baitimí, hoy pobre Villorrio, tenía entonces 24 escuelas y talleres, en el presente tiene una sola. Con esto le digo todo. No había ciudadano que no tuviera casa, sus útiles de labranza y extensos sembrados. No conocíamos el hambre. Éramos una raza bien alimentada, sana y fuerte. Éramos alegres y dichosos, a pesar de lo que llaman nuestra tiranía, gobierno patriarcal, ejercido por verdaderos patriotas que solo deseaban la prosperidad de su país. Pero vino la guerra y todo lo perdimos. Peleamos desesperadamente, porque todos teníamos algo que perder y porque amábamos nuestra tierra con locura. Pero no solo Paraguay fue el perdedor, también se perdieron entre 50.000 y 150.000 vidas brasileñas en los campamentos y batallas, en conjunto con al menos 10.000 muertos argentinos y uruguayos. Argentina y Brasil se endeudaron en decenas de millones, deuda que tuvieron que pagar con el pasar de los años. Es de esta forma que un país rico y próspero terminó destruido por la fuerza bruta de los poderosos. Los ingenuos dirán que López nunca debió haber ido a defender Uruguay, pero es muy fácil hablar 170 años después. La realidad es que el acuerdo para destruir Paraguay estaba sellado antes de que López atacara, y esto mismo es reconocido por el funcionario de Brasil José Antonio Cerave en carta en el año 1894. También fue el político y escritor José Mármol, quien en 1869 expresó:
El error es de fecha. La alianza con Brasil no proviene de abril del 1865 sino de mayo del 1864. Desde la presencia de Tamandaré en el Plata y de Mena Barreto en las fronteras de Uruguay, que se estableció la alianza en protección de la débil revuelta de Flores contra el mejor de los gobiernos que ha tenido el Estado oriental y con el cual no había cuestiones que debieran pasar de las carteras diplomáticas. Carta a Mitre y Juan Carlos Gómez, 14 de diciembre de 1869. Viendo los eventos en perspectiva, es probable que Inglaterra quisiera acabar con el mal ejemplo paraguayo y para eso se haya valido de la masonería que contactó con Pedro II y Mitre, los cuales obedecieron sin chistar. Llamando a López tirano, mientras en Brasil había millones de esclavos negros. Llamándolo imperialista mientras que había sido Brasil el invasor de Uruguay en 1820 y el que había propuesto anexar el Paraguay en 1826. La alianza Brasil-Argentina solo tiene sentido cuando se trazan las conexiones masónicas de intereses que venían desde la batalla de Caseros que había derrotado a Rosas. En 1852 estuvieron los mismos personajes, Urquiza, Mitre, Sarmiento, Caxiías, Pedro II, todos hermanos masones en buena comunión. También hay que decir que, para Mitre y Sarmiento, la destrucción del Paraguay era una tranquilidad, dado que era el modelo social opuesto al suyo. Mientras que Sarmiento descartaba a los argentinos nativos como inútiles salvajes, los López ponían al paraguayo en igualdad con cualquier ciudadano del mundo. Mientras que Argentina abría su comercio totalmente a las potencias europeas y se endeudaba muchísimo, Paraguay mantenía un comercio regulado, con un balance comercial favorable y no tomaba deuda externa. Además de eliminar a este molesto vecino, la guerra sirvió a Mitre y compañía para unificar y homogeneizar el país, yendo a la guerra con un enemigo externo al tiempo que adentro se eliminaron a las últimas montoneras federales. Ya en 1862, Mitre había creado la Nación Argentina, diario para propaganda de guerra, y una vez aniquilado Paraguay, le cambia el nombre a la nación, confesando que pasaría de ser un puesto de combate a una tribuna de doctrina. Es decir, la nación argentina fue creado como propaganda de guerra contra los federales que quedaban y contra Paraguay. Una vez ganada esa guerra, el diario pasa a ser, como ellos dijeron, tribuna de doctrina, y se cambia el nombre a la nación. En cuanto a Urquiza, sería ultimado por su hombre de confianza, López Jordán, en su casa quinta de Entre Ríos. Algo parecido le sucedería a Venancio Flores, el cual fue asesinado en las calles de Montevideo en 1868. Sarmiento sería presidente, y por paradójico que parezca, moriría en Paraguay en 1888. Mitre formularía la historia argentina, donde él se otorgaba su propio crédito, en lo que se conoce como historia oficial. Pedro II moriría en 1891, a los 65 años y a pesar de los enormes costos de la guerra, su imagen en Brasil sería la de un prócer nacional. Hasta aquí este documental. Si les gustó, por favor denle me gusta y compártanlo con sus conocidos. Si quieren hacer una donación, pueden hacerlo a través de Mercado Pago con los links en la descripción. Para ver las fuentes, pueden mirar el comentario fijado. Un gran saludo y nos vemos en el próximo video.